Nostradamus escribió en sus cuartetas algo que durante siglos nadie pudo descifrar completamente. Hablaba de una tierra en el Nuevo Mundo, rica en oro y plata, donde las montañas tocarían el cielo y donde un gran despertar cambiaría el destino de toda una nación. Los estudiosos durante años pensaron que se refería a México o incluso a Brasil. Pero cuando empiezas a conectar los puntos, cuando realmente analizas los eventos actuales en Perú, todo cobra un sentido escalofriante. Cuarteta Centuria 10, número 75. Nostradamus escribe sobre un reino en tierras altas donde el sol brilla con fuerza particular, donde los pueblos antiguos guardan secretos milenarios y donde un movimiento desde las raíces sacudirá los cimientos del poder establecido. ¿Te suena familiar? Perú no es solo un país sudamericano más. Es la tierra de los incas, es Machu Picchu, es una civilización que dominó las montañas más altas del continente. Y ahora, justo ahora en este momento de la historia, estamos viendo cambios políticos y sociales que parecen salidos directamente de esas profecías. Mira los últimos 5 años en Perú. Crisis política tras crisis política. Presidentes que renuncian, que son destituidos. Protestas masivas que paralizan el país. Pero aquí está lo fascinante. Nostradamus no solo predijo el caos, predijo que ese caos sería el precursor de algo mucho más grande. Un renacer, una transformación que vendría desde las comunidades más antiguas, desde las raíces más profundas de esa tierra. Las protestas en Perú no son como las protestas en otros lugares. Hay algo diferente, algo ancestral en ellas. Los pueblos indígenas, los descendientes directos de los incas, están tomando un papel protagónico que no habían tenido en siglos. Están reclamando no solo derechos políticos, están reclamando su lugar en la historia, su voz en el futuro de la nación. Y Nostradamus, hace más de 400 años, escribió sobre el retorno de los antiguos guardianes, sobre cómo aquellos que fueron silenciados alzarían su voz cuando las estrellas se alinearan de cierta manera. Pero vamos más profundo. Nostradamus también escribió sobre recursos naturales, sobre una tierra bendecida con riquezas bajo la superficie, pero maldecida por la codicia de aquellos que vendrían de tierras lejanas a explotarla. Perú tiene algunas de las reservas de cobre más grandes del mundo. Tiene oro, tiene plata, tiene litio, el oro del siglo XXI. Y ahora mismo, en este preciso momento, hay una batalla silenciosa por el control de estos recursos. Las comunidades locales están peleando contra corporaciones mineras internacionales. El gobierno está atrapado en el medio, y la profecía habla exactamente de esto. Habla de un momento en el tiempo, donde las riquezas de la tierra se convertirían en el campo de batalla para el alma de la nación. Nostradamus escribió sobre fuego en las montañas, sobre la tierra que se rebela contra aquellos que la saquean sin respeto. Y si sigues las noticias peruanas, sabes que los conflictos mineros han escalado a niveles nunca antes vistos. Hace apenas unos meses, comunidades enteras bloquearon carreteras durante semanas. No estaban pidiendo limosnas, estaban exigiendo que se respete su tierra, su agua, su forma de vida. Y el gobierno, debilitado por años de corrupción y escándalos, no tuvo más opción que escuchar. Esto es exactamente lo que Nostradamus predijo, el poder volviendo a las manos de aquellos que realmente pertenecen a la tierra. Ahora, aquí es donde se pone aún más interesante. Nostradamus tenía un don especial para las fechas. No siempre era directo, usaba simbolismos, astrología, códigos numéricos. Pero los expertos que han dedicado sus vidas a descifrar sus escritos han identificado un periodo crítico que coincide perfectamente con los años 2020 al 2025. Estamos justo en ese periodo. No es coincidencia que todo esto esté pasando ahora. La cuarteta habla de 5 años de tribulación seguidos por un despertar. Perú comenzó su crisis política más profunda en 2017 con el caso Odebrecht.
el escándalo de corrupción más grande en la historia latinoamericana moderna. Desde entonces, el país ha visto caer a presidente tras presidente. Alan García se suicidó antes de ser arrestado. Pedro Pablo Kuczynski renunció. Martín Vizcarra fue destituido. Manuel Merino duró menos de una semana. Francisco Sagasti fue transitorio. Pedro Castillo fue arrestado intentando dar un golpe de Estado. Dina Boluarte enfrenta las protestas más violentas en décadas. Y ahora déjame hacerte una pregunta que te va a hacer pensar. ¿Qué viene después de todo este caos? Porque si Nostradamus tiene razón, y hasta ahora todo lo que predijo se ha cumplido con una precisión aterradora, entonces lo que viene después de esta tormenta podría cambiar no solo Perú, sino toda la región sudamericana. Nostradamus era específico sobre ciertas características de un líder que vendría. No saldría de las élites tradicionales. No sería un político de carrera. No tendría los rasgos de aquellos que han gobernado históricamente. Vendría de las raíces, hablaría el idioma de las montañas, entendería el sufrimiento de los olvidados. Y cuando miras el panorama político actual en Perú, cuando ves quiénes están ganando fuerza en las regiones andinas, cuando escuchas las demandas de las comunidades indígenas, empiezas a ver el perfil de alguien que podría cumplir exactamente con esa descripción. Los movimientos políticos indígenas en Perú están ganando una fuerza sin precedentes. Ya no son voces marginales que pueden ser ignoradas. Son millones de personas organizadas, conscientes de su poder, dispuestas a cambiar el sistema desde dentro. Y esto es exactamente lo que Nostradamus vio en sus visiones. Un cambio que no vendría a través de revoluciones violentas al estilo del siglo XX, sino a través de un despertar colectivo, una reclamación pacífica pero firme de poder. Pero hay algo más, algo que muy pocos están notando. Nostradamus también escribió sobre señales en la naturaleza, sobre la tierra misma enviando mensajes. Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Los glaciares de los Andes están desapareciendo a velocidades alarmantes. Las sequías afectan regiones que antes eran fértiles. Las inundaciones devastan áreas costeras con mayor frecuencia. Para Nostradamus, estos no eran solo fenómenos naturales, eran avisos, advertencias de que la humanidad debe cambiar su relación con la Tierra o enfrentar consecuencias catastróficas. Las comunidades indígenas peruanas han estado diciendo esto durante décadas. Ellos nunca perdieron esa conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra. Mientras el mundo moderno explotaba recursos sin pensar en el mañana, estas comunidades mantuvieron sus tradiciones, su respeto por los ciclos naturales, su entendimiento de que todo está conectado. Y ahora que el cambio climático es innegable, ahora que los científicos finalmente están admitiendo lo que los pueblos originarios siempre supieron, esas voces ancestrales están siendo escuchadas de nuevo. Nostradamus escribió sobre un renacimiento cultural, sobre el retorno de conocimientos antiguos que transformarían la forma en que la humanidad se organiza. Perú está experimentando exactamente esto. El idioma quechua está siendo revitalizado. Las prácticas agrícolas ancestrales están siendo reconocidas como superiores a muchas técnicas modernas. La medicina tradicional está ganando respeto incluso en círculos académicos occidentales. Este no es un movimiento nostálgico mirando al pasado. Es un movimiento revolucionario que está integrando sabiduría ancestral con realidades contemporáneas. Las universidades peruanas están empezando a incluir conocimientos indígenas en sus currículos. Los programas de desarrollo rural están consultando con comunidades tradicionales sobre técnicas de cultivo sostenible. El turismo está cambiando de un modelo extractivo a uno que respeta y preserva los sitios sagrados. Todo esto podría parecer progreso social normal, pero cuando lo ves a través del lente de las profecías de Nostradamus, cuando entiendes que él predijo específicamente este tipo de renacimiento en tierras altas del Nuevo Mundo, la coincidencia se vuelve imposible de ignorar.
Y ahora llegamos a la parte más controversial de la profecía. Nostradamus escribió sobre un momento en que la tierra peruana se convertiría en un faro para otras naciones. Predijo que lo que suceda en Perú establecería un precedente que otros países seguirían. Si miras lo que está pasando ahora, puedes ver los primeros indicios de esto. Los movimientos indígenas en Ecuador, en Bolivia, en Chile, están observando cuidadosamente lo que sucede en Perú. Las estrategias de organización, las demandas políticas, la forma en que están navegando los sistemas democráticos modernos mientras mantienen sus identidades culturales, todo esto está siendo estudiado y replicado. Bolivia ya tuvo un presidente indígena con Evo Morales, pero eso fue un caso aislado rodeado de controversia. Lo que está pasando ahora en Perú es diferente. Es un movimiento más amplio, más profundo, no centrado en una sola figura carismática, sino en un despertar colectivo. Y si este movimiento logra transformar Perú, si logra crear un modelo donde tradición y modernidad coexistan, donde los recursos naturales beneficien a las comunidades locales, donde la democracia sea realmente representativa de todos los pueblos, entonces Nostradamus habrá acertado de nuevo. Perú se convertirá en ese faro. Pero no todo en las profecías es esperanzador. Nostradamus también advirtió sobre resistencia violenta, sobre aquellos que no querrán soltar el poder, sobre fuerzas externas que intentarán sabotear este despertar. Y ya estamos viendo señales de esto. Las élites tradicionales peruanas están aterrorizadas. Los intereses corporativos internacionales están presionando. Hay campañas de desinformación masivas tratando de deslegitimar los movimientos sociales, pintándolos como terrorismo o radicalismo. Nostradamus escribió sobre una batalla que no se pelearía principalmente con armas, sino con palabras, con narrativas, con control de información. Estamos viendo exactamente eso. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla principal. La narrativa sobre lo que está pasando en Perú depende completamente de qué fuentes sigues, qué perspectivas escuchas. Los medios tradicionales, muchos de ellos controlados por las mismas élites que están perdiendo poder, cuentan una historia. Los medios comunitarios, las voces desde las provincias, cuentan una completamente diferente. Ahora escucha esto con mucha atención porque esta es la parte que te va a hacer cuestionar todo. Nostradamus no solo predijo los eventos, predijo el año exacto en que todo llegaría a un punto de inflexión. Y ese año, según los cálculos más precisos de los expertos, es 2025. Estamos a meses de ese momento. ¿Coincidencia? Tú decides. Las elecciones en Perú están programadas para 2026, pero muchos analistas creen que no se llegarán a esa fecha con el gobierno actual. La presión es demasiado grande. Las protestas no han cesado. La aprobación presidencial está en mínimos históricos. Algo tiene que ceder. Y cuando lo haga, cuando ese momento de ruptura llegue, será ahí donde veremos si Nostradamus realmente vio el futuro o si todo ha sido una extraordinaria serie de coincidencias. La cuarteta final que los estudiosos asocian con Perú habla sobre un pacto entre el águila y el cóndor. Esta es una profecía conocida no solo en los escritos de Nostradamus, sino también en las tradiciones de múltiples pueblos originarios de América. El águila representa el norte, la mente, el pensamiento racional, la tecnología. El cóndor representa el sur, el corazón, la sabiduría ancestral, la conexión con la naturaleza. Durante siglos estas dos fuerzas han estado separadas, incluso en conflicto. Pero la profecía dice que llegará un tiempo en que se unirán, y ese será el momento en que la humanidad finalmente encontrará equilibrio. Perú está geográficamente y simbólicamente en la posición perfecta para ser el lugar donde esto suceda. Está en América del Sur, tierra del cóndor, pero está profundamente conectado con el sistema económico global, con la tecnología, con el mundo del águila. Si cualquier nación puede demostrar que es posible honrar las tradiciones ancestrales mientras se participa en la economía moderna, esa nación es Perú.
Y Nostradamus vio esto hace 400 años. Los próximos meses serán cruciales. Cada decisión política, cada movimiento social, cada desarrollo económico en Perú no es solo relevante para los peruanos, es relevante para todos nosotros. Porque si las profecías son correctas, lo que suceda en esas tierras altas, en esas montañas que tocan el cielo, establecerá el patrón para el futuro de toda la humanidad. No es exageración, no es dramatismo, es lo que está escrito en textos que han sobrevivido siglos, interpretado por mentes brillantes que han dedicado sus vidas a descifrar estos mensajes. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Nostradamus nunca escribió sus profecías para crear fatalismo. Las escribió como advertencias, como mapas de posibilidades. El futuro no está completamente escrito en piedra. Hay espacio para el libre albedrío, para las decisiones humanas. Pero conocer estas profecías nos da la oportunidad de actuar con conciencia, de reconocer los momentos críticos cuando lleguen, de elegir el camino que lleva al despertar en lugar del camino que lleva al colapso. La historia de Perú es la historia de resistencia. Desde la conquista española, desde la independencia, desde las dictaduras del siglo XX, los peruanos han demostrado una y otra vez que no se rinden fácilmente. Y esa misma resistencia, esa misma fuerza, es lo que Nostradamus identificó como la característica clave que permitiría el cumplimiento de estas profecías. No cualquier nación podría soportar lo que Perú ha soportado y seguir de pie. No cualquier pueblo podría mantener su cultura viva a través de 500 años de opresión y asimilación forzada. Los incas construyeron un imperio sin escritura, sin rueda, sin caballos, y aún así crearon una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Esa genialidad, esa capacidad de innovar dentro de las limitaciones, de encontrar soluciones únicas a problemas universales, no desapareció con la conquista, está en el ADN cultural peruano, y ahora está resurgiendo de formas que los conquistadores nunca pudieron haber imaginado. Las tecnologías modernas, las redes sociales, el Internet, están siendo usadas por comunidades que hace 20 años estaban completamente aisladas. Están organizándose, compartiendo estrategias, construyendo redes de solidaridad que cruzan fronteras no solo dentro de Perú, sino con movimientos similares en toda América Latina. Esto es el pacto del águila y el cóndor en acción, usando las herramientas del mundo moderno para fortalecer y proteger las tradiciones ancestrales. Nostradamus también advirtió sobre falsos profetas, sobre aquellos que tratarían de apropiarse de este movimiento para sus propios fines. Y ya los estamos viendo. Políticos oportunistas que de repente se ponen ponchos y hablan quechua en campaña pero que no tienen verdadero compromiso con las comunidades. Corporaciones que usan el marketing de sostenibilidad y respeto indígena mientras continúan con las mismas prácticas extractivas. ONGs internacionales que imponen sus agendas sobre las necesidades reales de las comunidades locales. La verdadera transformación, la que Nostradamus predijo, no vendrá de arriba hacia abajo, vendrá de las bases, de las comunidades organizadas, de los líderes locales que nunca han ambicionado poder nacional, pero que entienden profundamente las necesidades de su gente. Estos son los verdaderos protagonistas de la profecía, no presidentes ni ministros, sino comuneros y comuneras que llevan la sabiduría de generaciones en sus corazones. El 2025 está aquí. Los próximos meses definirán no solo el futuro de Perú, sino potencialmente el futuro de cómo la humanidad se relaciona con sus raíces, con la naturaleza, con el concepto mismo de progreso. ¿Estamos presenciando el comienzo de una nueva era como Nostradamus predijo? ¿O son los últimos estertores de un orden que se niega a morir? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: ignorar lo que está pasando en Perú sería ignorar una de las transformaciones más importantes de nuestro tiempo.
Las profecías no son sentencias de muerte ni garantías de utopía. Son mapas de posibilidades, advertencias de peligros, señales de oportunidades. El futuro de Perú, y por extensión el futuro de este experimento humano, de unir águila y cóndor, tradición y modernidad, sabiduría ancestral y conocimiento contemporáneo, ese futuro todavía está siendo escrito. Nostradamus nos mostró las posibilidades, pero somos nosotros quienes decidimos cuál se hace realidad. Y Perú, en este momento crucial de la historia, nos está mostrando exactamente cómo se ve cuando un pueblo decide tomar su destino en sus propias manos. Claude puede cometer errores. Por favor, verifique las respuestas.